Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para una dosis jugosa de secretos porque hoy nos vamos de lleno al mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a destapar bombas. Hoy vamos a explorar la vida privada, los romances inesperados, los conflictos ocultos y hasta los proyectos más secretos de 11 de las estrellas turcas más brillantes. Sí, así como lo oyen. No se pierdan ni un segundo porque la información que les tengo hoy es para caerse de la silla. Antes de que empecemos con todo este chisme delicioso, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis investigaciones. Prometo que siempre les traeré el mejor chisme de la farándula. Ahora sí, vamos al grano. Empecemos con la reina de las telenovelas, la incomparable Beren Saat. Todos la conocemos por sus papeles icónicos en ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Y Amor prohibido. Pero, ¿sabían que antes de convertirse en una superestrella, Beren tenía un sueño muy diferente? Sí, amigos, Beren quería ser una exitosa mujer de negocios. Estudió economía y administración en la Universidad de Tashkent, pero el destino tenía otros planes para ella. Gracias a un concurso de talentos, descubrimos a esta joya. Imaginen un mundo sin Beren Saat en la actuación. ¡Qué horror! Pero la historia no termina ahí. Lo que la mayoría no sabe es que ese concurso de talentos no fue su primera incursión en el mundo del espectáculo. De hecho, antes había participado en pequeñas obras de teatro en su universidad, y aunque no le desagradaba, no lo veía como una carrera viable. Fueron sus amigos quienes la animaron a inscribirse en el concurso, y vaya que fue una buena decisión. Además, Beren es una persona muy reservada con su vida personal, lo que ha alimentado aún más el misterio y el encanto que la rodean. Se dice que tiene un círculo muy cercano de amigos y familiares en quienes confía plenamente y que la han apoyado en cada paso de su carrera. Su matrimonio con el cantante Kenan Doğulu también ha sido objeto de mucha atención mediática, con rumores de separación que han circulado en varias ocasiones, aunque siempre han logrado superarlos y mostrarse como una pareja sólida y enamorada. Ahora hablemos de un galán que nos roba el aliento cada vez que aparece en pantalla, Kıvanç Tatlıtuğ. Este hombre, además de ser guapísimo, tiene un talento impresionante. Pero lo que muchos no saben es que Kıvanç tiene una pasión secreta del baloncesto. De hecho, jugó profesionalmente antes de dedicarse a la actuación. Una lesión desafortunada lo alejó de las canchas, pero el mundo del espectáculo ganó un actor de primera categoría. ¿Quién diría que un baloncestista se convertiría en el Brad Pitt turco? Y la historia detrás de su paso por el baloncesto es aún más interesante. Desde muy joven, Kıvanç demostró un gran talento para este deporte y soñaba con llegar a jugar en la NBA. Entrenaba arduamente todos los días y llegó a formar parte de un equipo juvenil que prometía mucho. Sin embargo, durante un partido crucial, sufrió una grave lesión en la rodilla que lo obligó a abandonar su sueño. Fue un momento muy difícil para él, pero en lugar de rendirse, decidió buscar nuevos horizontes. Fue así como, casi por casualidad, incursionó en el mundo del modelaje y luego en la actuación, donde encontró su verdadera vocación. Además de su talento actoral, Kıvanç es conocido por su compromiso con diversas causas sociales. Ha participado en campañas de concientización sobre el cáncer infantil y ha apoyado a organizaciones que trabajan en favor de los derechos de los animales. Es un hombre con un gran corazón que utiliza su fama para hacer el bien en el mundo. Sigamos con la talentosísima Tuba Büyüküstün. Todos la admiramos por su belleza natural y su talento actoral. ¿Pero sabían que Tuba es una artista nata? Sí, sí. Aparte de actuar, le encanta pintar y crear esculturas. De hecho, ha expuesto sus obras en varias galerías de arte. Una mujer multifacética. No solo nos deleita con su actuación, sino también con su arte. Pero la faceta artística de Tuba va más allá de la pintura y la escultura. También es una apasionada de la fotografía y le encanta capturar momentos especiales con su cámara. Tiene un ojo muy creativo y una sensibilidad especial para plasmar la belleza en cada imagen. Además, Tuba es una persona muy comprometida con el medio ambiente y ha participado en diversas campañas para promover la conservación de la naturaleza. Le preocupa el futuro del planeta y trata de concienciar a sus seguidores sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. En su vida personal, Tuba es una madre dedicada y una mujer muy discreta. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y se centra en disfrutar de su tiempo con sus hijas gemelas.
Es una persona muy espiritual y busca la armonía y el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Ahora, preparemos los pañuelos porque vamos a hablar de Can Yaman. Este galán que nos ha conquistado con su sonrisa irresistible, ha tenido algunos momentos difíciles en su vida personal. Pocos saben que Can tuvo que superar una fuerte depresión antes de alcanzar la fama. La presión de la industria, las críticas y las expectativas lo llevaron a un punto muy bajo. Pero gracias al apoyo de su familia y amigos, logró salir adelante y convertirse en el actor exitoso que conocemos hoy. Un ejemplo de perseverancia y superación. Y es que la vida de Can Yaman no ha sido un camino de rosas. Antes de alcanzar la fama, tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos y desafíos. Proveniente de una familia modesta, Can tuvo que trabajar duro desde muy joven para ayudar a sus padres. Estudió Derecho y llegó a ejercer como abogado, pero su pasión por la actuación siempre estuvo presente. Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue fácil. Tuvo que lidiar con el rechazo en varias audiciones y enfrentarse a las críticas de quienes no creían en su talento. Pero Can nunca se rindió y siguió luchando por sus sueños. Fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando cayó en una profunda depresión. Se sentía abrumado por la presión y las expectativas, y llegó a dudar de sí mismo y de su capacidad para triunfar. Afortunadamente contó con el apoyo incondicional de su familia y amigos, quienes lo animaron a buscar ayuda profesional y a no rendirse. Gracias a la terapia y al cariño de sus seres queridos, Can logró superar la depresión y recuperar la confianza en sí mismo. Fue entonces cuando decidió apostar por su carrera como actor y finalmente alcanzó el éxito que tanto había anhelado. Su historia es un ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que con perseverancia y el apoyo adecuado, se pueden superar todos los obstáculos. Continuemos con Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas. Todos amamos su energía y su carisma. Pero, ¿sabían que Demet tiene un talento oculto? Es una bailarina profesional. Antes de dedicarse a la actuación, Demet formó parte de un grupo de baile y participó en varios concursos. Imaginen verla en un reality de baile. Sería espectacular. Y no solo eso, Demet es una bailarina muy versátil que domina diferentes estilos, desde el ballet clásico hasta el hip hop. Su pasión por el baile comenzó desde muy joven y dedicó gran parte de su tiempo a perfeccionar su técnica y a participar en competencias. De hecho, llegó a ganar varios premios y reconocimientos por su talento. Sin embargo, a pesar de su éxito como bailarina, Demet sentía que quería explorar otras facetas artísticas. Fue así como decidió incursionar en el mundo de la actuación, donde encontró una nueva forma de expresar su creatividad y de conectar con el público. A pesar de su apretada agenda como actriz, Demet nunca ha abandonado su pasión por el baile y sigue practicando siempre que tiene oportunidad. Sueña con algún día poder combinar sus dos talentos en un proyecto que le permita mostrar su versatilidad y su amor por el arte. Ahora hablemos de un actor que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera, Burak Özçivit. Todos lo recordamos por su papel de Vali Bey en El Sultán. Pero, ¿sabían que Burak comenzó su carrera como modelo? Sí, antes de ser actor, Burak desfiló en las pasarelas más importantes de Turquía. Y no es para menos. Con esa facha, ¿quién no querría tenerlo en su desfile? Pero la historia de Burak como modelo es aún más interesante de lo que parece. De hecho, Burak nunca se imaginó que llegaría a ser modelo. Su sueño era ser jugador de fútbol profesional y dedicó gran parte de su juventud a entrenar y a jugar en diferentes equipos. Sin embargo, una lesión lo obligó a abandonar su sueño y a buscar nuevas oportunidades. Fue entonces cuando, casi por casualidad, fue descubierto por un agente de modelos que quedó impresionado por su atractivo físico. Al principio, Burak se mostró reacio a incursionar en el mundo del modelaje, pero finalmente aceptó la propuesta y pronto se convirtió en uno de los modelos más solicitados de Turquía. Desfiló para las marcas más prestigiosas y apareció en numerosas revistas de moda. Sin embargo, a pesar de su éxito como modelo, Burak sentía que quería explorar otras facetas artísticas. Fue así como decidió estudiar actuación y pronto comenzó a participar en diferentes series y películas. Su talento y su carisma lo catapultaron a la fama, y hoy en día es uno de los actores más reconocidos de Turquía. Sigamos con Fariye Evcen, una actriz que nos ha cautivado con su elegancia y talento. Pero, ¿sabían que Fariye es una políglota? Sí, amigos.
Habla alemán, inglés y español, además de su turco natal. Una verdadera cerebrito. No solo es hermosa y talentosa, sino también inteligente. Pero el dominio de idiomas de Farije va más allá de lo académico. De hecho, Farije vivió varios años en Alemania, donde aprendió a hablar alemán a la perfección. Su dominio del inglés también es impecable, gracias a sus estudios y a su pasión por la cultura anglosajona. En cuanto al español, Farije lo aprendió de forma autodidacta, motivada por su interés por la música y la literatura hispana. Le encanta leer novelas de autores latinoamericanos y escuchar música en español. De hecho, se dice que es una gran fan de Shakira y de Enrique Iglesias. Además de su talento para los idiomas, Farije es una persona muy culta e informada. Le encanta leer sobre historia, política y filosofía, y siempre está al día de los acontecimientos mundiales. Es una mujer muy inteligente y con una gran capacidad de análisis. Ahora, preparemos el cafecito porque el chisme se pone bueno. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, el galán que nos ha robado el corazón con su sonrisa pícara. Pero, ¿sabían que Kerem vivió en varios países antes de establecerse en Turquía? Sí, debido al trabajo de su padre, Kerem vivió en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Un ciudadano del mundo. Eso explica por qué habla inglés tan fluido. Y es que la infancia de Kerem fue una aventura constante. Debido al trabajo de su padre, que era ingeniero, la familia tuvo que mudarse constantemente a diferentes países. Esto le permitió a Kerem conocer diferentes culturas, aprender idiomas y adaptarse a diferentes entornos. Vivir en Escocia le permitió desarrollar un gran amor por la naturaleza y por la historia. En Indonesia aprendió a apreciar la diversidad cultural y a valorar la importancia de la comunidad. En Emiratos Árabes Unidos, se maravilló con la arquitectura y con el lujo de la vida moderna. Y en Estados Unidos, descubrió su pasión por el cine y por la actuación. Todas estas experiencias enriquecieron su vida y lo convirtieron en un ciudadano del mundo, con una mentalidad abierta y una gran capacidad de adaptación. Continuemos con el Zinsangu, la pelirroja más famosa de Turquía. Todos la amamos por su carisma y su talento. Pero, ¿sabían que Elçin estudió ópera? Sí, amigos, antes de dedicarse a la actuación, Elçin se formó como cantante de ópera. Imaginen escucharla cantar. Sería un espectáculo. Y es que la voz de Elçin es un verdadero tesoro. Desde muy joven, demostró un gran talento para el canto y decidió estudiar ópera para perfeccionar su técnica. Pasó años dedicándose al estudio del canto, aprendiendo a controlar su voz y a interpretar diferentes estilos musicales. Llegó a participar en varias producciones de ópera y a recibir elogios por su talento. Sin embargo, a pesar de su éxito como cantante, Elçin sentía que quería explorar otras facetas artísticas. Fue así como decidió incursionar en el mundo de la actuación, donde encontró una nueva forma de expresar su creatividad y de conectar con el público. A pesar de su apretada agenda como actriz, Elçin nunca ha abandonado su pasión por la música y sigue cantando siempre que tiene oportunidad. Sueña con algún día poder combinar sus dos talentos en un proyecto que le permita mostrar su versatilidad y su amor por el arte. Ahora hablemos de un actor que ha sabido ganarse el respeto del público con su talento y profesionalismo, Engin Akyurek. Todos lo admiramos por sus papeles intensos y dramáticos. Pero, ¿sabían que Engin es un escritor talentoso? Sí, ha publicado varios libros de cuentos y poemas que han sido muy bien recibidos por la crítica. Un artista completo. No solo nos emociona con su actuación, sino también con sus letras. Y es que la sensibilidad artística de Engin va más allá de la actuación. Desde muy joven ha sentido una gran pasión por la literatura y ha dedicado gran parte de su tiempo a escribir cuentos y poemas. Sus escritos reflejan su profunda sensibilidad y su capacidad para conectar con las emociones humanas. Sus libros han sido elogiados por la crítica y han recibido numerosos premios y reconocimientos. Además de su talento como escritor, Engin es una persona muy comprometida con diversas causas sociales. Ha participado en campañas de concientización sobre el cáncer y ha apoyado a organizaciones que trabajan en favor de los derechos de los niños. Es un hombre con un gran corazón que utiliza su fama para hacer el bien en el mundo. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Neslihan Atagul, una actriz que nos ha cautivado con su belleza y su talento. Pero, ¿sabían que Neslihan es una apasionada de la fotografía?
Sí, le encanta capturar momentos especiales y compartirlos en sus redes sociales. Una artista con una mirada única. Y es que la fotografía es para Neslian una forma de expresión, y una manera de ver el mundo a través de sus propios ojos. Le encanta capturar momentos especiales, paisajes hermosos y retratos de personas que le inspiran. Sus fotografías reflejan su sensibilidad y su capacidad para apreciar la belleza en las cosas más simples. Además de su talento como fotógrafa, Neslian es una persona muy creativa y con una gran imaginación. Le encanta experimentar con diferentes técnicas y estilos fotográficos, y siempre está buscando nuevas formas de expresar su creatividad. Y hasta aquí llegamos con los secretos prohibidos de estas 11 estrellas turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo investigando y descubriendo estos detalles ocultos de sus vidas. En resumen, hoy hemos descubierto que Beren Saat quería ser empresaria, que Kıvanç Tatlıtuğ era baloncestista, que Tuba Büyüküstün es una artista plástica, que Can Yaman superó una depresión, que Demet Özdemir es bailarina, que Burak Özçivit fue modelo, que Fariye Evcen es políglota, que Kerem Bürsin vivió en muchos países, que El Sangu estudió ópera, que Engin Akyürek es escritor y que Neslihan Atagül es fotógrafa. Vaya, vaya. ¡Cuántas sorpresas! Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y secretos. Espero que les haya gustado el vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estos secretos les sorprendió más? ¿Conocían alguno de estos datos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó el chisme, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de estos secretos y, lo más importante, suscríbanse a mi canal para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré el mejor contenido. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de seguir chismeando. Adiós.